Entonces, vamos a estudiar a este profeta, el profeta Nahum, uno de los profetas menores. Eh, ya hemos estudiado a varios, y Nahum tiene muchos, un poco similar a algunos de los que hemos visto, y vamos a ir viendo poco a poco lo que Dios nos entrega en este breve libro. Son 3 capítulos, así que si puede ir siguiendo la lectura aquí en conjunto, perfecto, sería mucho mejor. Y vamos entonces a entrar al estudio de Nahum. Primero, a modo de introducción, la Biblia nos presenta al autor de este libro, quien recibe la visión de esta profecía que Dios le entrega al profeta Nahum. Un profeta, lo más probable es que haya sido de Judá, ya que en ese tiempo el reino del norte estaba destruido. En este tiempo ya no hay reino del norte. El reino del norte ya fue destruido en el 722 a.C. por mano de los asirios. Y justamente un reino del cual vamos a hablar muchísimo en esta tarde con la profecía de Nahum. Su nombre significa consuelo. No sé si alguien ya ha leído Nahum en algún otro momento, pero es bien particular el significado de su nombre, porque si hay algo que se repite en los 3 capítulos, aunque breve, pero se ve mucho, es el juicio de Dios. Y particularmente a una nación, a Siria, a Nínive particularmente, la capital de esta nación. Por lo que el consuelo pareciera estar bastante oculto, o directamente no estar el consuelo en su profecía. Sin embargo, vamos a ver más adelante, mientras vayamos allí detallando el contenido de la profecía, cómo efectivamente sí vemos mucho consuelo en la profecía que Dios le entrega a Nahum. La Biblia nos da bien poco detalle, así como de muchos otros profetas, bien poco detalle de la vida del profeta. Esto, ya que lo podemos ver en muchos profetas, en donde solo se nos da un nombre, acaso el nombre del padre o el lugar de origen, si es que esto está dentro del libro del profeta. Y esto es porque la importancia no está en el profeta, sino en la profecía, ¿sí? Por eso no hay tanto detalle de los profetas, sobre todo de los menores. Entonces, lo que sí nos dice es que él es un profeta de Elcos. Si bien se nos da el nombre, sin embargo es un lugar incierto. No se sabe con exactitud a dónde hace referencia a este lugar, el lugar de Elcos. Podemos ubicar la profecía del libro de Nahum, ya que no se nos posiciona en el reinado de algún rey en particular, como sí podemos ver en otros libros, de acuerdo al contexto que sí nos presenta la profecía. En el 663 a.C., Asiria atacó y destruyó la ciudad de Tebas, en Egipto. Y esto ya sucedió en el momento en el que fue pronunciada la profecía. Por lo tanto, fue posterior a esta fecha, al 663. Y debió haber sido antes de la destrucción de Nínive, porque se profetiza su destrucción. Por lo tanto, aún no sucedía. Lo que sí ocurrió en el año 612. Por lo tanto, en este rango de fechas entre el 600, posterior al 663 y antes del 612, se debió haber llevado a cabo el pronunciamiento de esta profecía. Hay algunos que dicen que fue entre el 640 al 620, del 650 al 620, inclusive hay algunos que van mucho más allá. Sin embargo, el texto nos ubica en estos 2 rangos, después de la destrucción de Tebas y antes de la destrucción de Nínive, ¿sí? Ahora, es un libro que comparte harto con Jonás. Ya habíamos estudiado la profecía de que Dios le entrega a Jonás, y es bien similar porque el destinatario es el mismo, Nínive. Son los únicos 2 profetas que nosotros vemos que en exclusividad su mensaje es para Nínive. Jonás siendo enviado a Nínive directamente, y aquí Nahum solamente pronunciando la profecía contra Nínive. Es bien particular, vamos a hablar un poquito de esto ahora a lo siguiente. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier opinión o cosa que quieran agregar, pueden hacerlo, están allí libres para poder hacerlo, ¿sí?
vamos a ver primero el fondo histórico de la profecía de Nahum. Como le decía, el destinatario es Nínive en su totalidad. Del versículo 1 al último versículo del capítulo 3 está dirigido a Siria, a Nínive. Entonces, ¿cuál es el contexto de esto? Asiria estaba en el apogeo de su reinado. Ya lo habíamos visto también un poco más atrás, el miércoles pasado, cuando hablábamos sobre Sofonías. Perdón. Asiria fue un reino muy grande, muy poderoso, y una de sus características no fue solamente su grandeza, sino la brutalidad de sus actos. El cómo conquistaban un pueblo y lo destruían, cómo atacaban a sus enemigos, cómo trataban a los esclavos, a quienes se llevaban cautivos, era una brutalidad gigante. Y esto no es algo que nosotros tengamos de terceros, sino de su propia fuente, de puño y letra, por decirlo de alguna manera, de sus propios registros que se han encontrado. Ellos hacían alarde de su brutalidad. Hay relieves en donde se pueden ver la manera en la que trataban a los demás. Y eran muy brutales, muy brutales. Esa es una de las características más, con las que más se conocía al pueblo asirio. Y como decía anteriormente, Nahum y Jonás le predican o envían un mensaje profético a la misma nación. Vemos que Jonás hace hartos años, más de 100 años atrás, desde la época de Nahum, entrega un mensaje para la nación de Nínive. Y justamente el cómo era el pueblo asirio fue lo que detuvo a Jonás para el no querer profetizar, para el no querer ir a Nínive a predicarles, porque él decía, se van a arrepentir y Dios lo va a perdonar. Y Jonás decía, yo no quiero que los perdonen, quiero que sean destruidos. Él pensaba que no merecían el perdón, no merecían misericordia, porque ellos nunca habían mostrado misericordia con nadie. Entonces, la profecía, de igual manera, el mensaje de Jonás termina siendo como él pensaba, termina predicándole a Nínive y todo el pueblo se convierte, todo el pueblo se arrepiente y Dios retira el castigo, retira el castigo y el juicio que había pronunciado en contra de Nínive. Sin embargo, ese tiempo, ese arrepentimiento que experimentó Nínive, el pueblo asirio, desapareció con el tiempo. Se olvidó completamente y Asiria ya ni siquiera tenía recuerdos de haberse arrepentido delante de Dios. Y esto lo podemos ver en cómo Siria destruyó a Israel, cómo Siria ataca luego con intentos de ataque a Judá, y luego lo vamos a ver, y también ya lo comentamos, cómo destruye Tebas. Vamos a ver más adelante lo que hacía, una de las cosas que hacían los asirios, que es fuerte. El profeta tampoco se guarda el lenguaje para describir la manera en la que destruían, y a su vez también en la manera en la que serían destruidos. Y esto es bien particular porque Dios sabía que los ninivitas o los asirios, a pesar del mensaje de Jonás, ellos aún así no iban a aprender, que aún así iban a ser destruidos, que aún así no iban a dejar sus caminos, pero aún así envió a Jonás. Y eso es, cuando meditaba en esto, me hacía pensar en Dios sabiendo que ellos, aún así, esa predicación de Jonás no iba a tener un efecto real o iba a perpetuar en la posteridad de la nación, aún así lo envía. Aún así permite que pudiesen degustar de su gracia. Aún así les da un espacio de arrepentimiento. Sin embargo, aquel juicio que fue postergado en la época de Jonás, con la profecía de Nahum, se sella su cumplimiento. Nínive y Asiria serían destruidos por completo. Y es bien particular el pensar en esto porque es como si cualquiera de nosotros invirtiera todos sus recursos en un negocio que va a fracasar, que va directo al fracaso, que no tiene absolutamente ninguna posibilidad de surgir, de crecer.
es invertir dinero en el fracaso. ¿Alguno de nosotros lo haría? Estoy seguro que nadie invertiría en algo que no va a surgir. Es perder el dinero, perder fuerzas, perder el tiempo. Sin embargo, aquí vemos la misericordia de Dios, porque, y es algo que hemos comentado en otra oportunidad, Dios da libre albedrío y Él habla antes de tiempo, a tiempo y después de tiempo. Y al igual que a Caín, sabiendo que aún así él iba a caer, Dios se le presenta antes de cometer su error para que se arrepienta. Caín no lo hizo. Lo mismo pasa con el pueblo asirio. Dios, por medio de Jonás, le da un llamado al arrepentimiento. Lo acogen, sin embargo, no persisten en el camino. Y Dios ejecuta su juicio sobre el pueblo asiria. Como bien decía, en el 722 Israel fue llevado al exilio por mano de los asirios. Vimos estas profecías a lo largo del estudio de los profetas, cómo se cumplieron. Algunas profecías eran bastante gráficas para describir la manera en la que Israel iba a ser destruido. Recordemos que Israel, después de la muerte de Salomón, se dividió en dos: reino del norte Israel y reino del sur Judá. En esta época solo está el reino de Judá. Israel ya murió hace casi 100 años en el contexto de Nahum, ya que se posiciona en estos años aproximadamente. Y en el 701, Asiria quiso seguir avanzando hacia el sur, tratando de conquistar a Judá. Sin embargo, no lo logró. Pero en el 663 se fue hacia más abajo y destruyó la ciudad de Tebas, y ahí conquistó por completo Egipto. Y la profecía de Nahum incluye este dato, el de la destrucción de Tebas, lo incluye. Por eso podemos posicionar la profecía en cierto rango, ¿sí? Miren, esta imagen que va a aparecer acá nos muestra un poco el volumen y lo extenso del reinado de Asiria, ¿sí? Todo esto en rojo oscuro es el reinado de Asiria, ¿sí? Es gigantesco, gigantesco. Y lo particular de la profecía de Nahum, que también otros profetas hablan acerca de esto, es pronunciar o la caída de un reino que está en su apogeo, o la victoria de un reino que no es nadie en el momento en el que se pronuncia la profecía, que es vasallo, que es un pueblo esclavo, que es un pueblo que está sometido a otro. Por ejemplo, se profetizó la victoria de Babilonia sobre los asirios, cuando Babilonia no era nadie, era un pueblo sometido a los asirios, y Asiria estaba en su apogeo. Y ahora Nahum pronuncia la profecía sobre Asiria, que va a ser destruido. Imagínense que alguien con un imperio de este tamaño, de este volumen, diga, no, van a caer. Así, y como la nada, van a ser, no solo van a caer, van a desaparecer. Son palabras de un calibre gigantesco. No es llegar y decir algo así, porque no es previsto. No hay la manera de predecir la caída de un imperio tan grande y que no está en decadencia aún, que en el momento en el que es pronunciada la profecía está en su máximo esplendor. Fíjese cómo se extiende por toda la luna, la media luna fértil de Medio Oriente. Babilonia está en este sector de acá, se ve ahí un poquito en la presentación. Babilonia, acá arriba está Nínive, hasta acá viajó Jonás, ¿sí? Acá está Jerusalén. Todo esto hacia arriba era el reino del norte, donde arrasó a Siria. Y hasta acá abajo está Tebas, el lugar que pronuncia la profecía de Nahum. Entonces, bajo la vista humana, es una profecía totalmente descabellada. Muy, 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 muy imposible en el momento en el que se pronuncia. Sin embargo, la profecía es exacta, como todas las profecías de la Biblia. Lo que Dios dice, se hará. Y al reino asiria cayó. Vamos a detallar ahora, vamos a ir viendo capítulo a capítulo, son solo 3, de la profecía de Nahum. Vamos a ver en el capítulo 1. Primero, al principio, o en los primeros versos, no tarda el profeta en aclararnos hacia quién está dirigida la profecía. Y dice, esta es una profecía para Nínive. Nínive es la capital del reino de Asiria, una ciudad gigantesca, una ciudad
que desbordaba lujo, una ciudad en donde esta brutalidad de la cual ostentaba el pueblo asirio no estaba oculta, estaba a la vista, ¿sí? De hecho, es altamente probable que el profeta Jonás, no solo su desagrado por ir a predicar haya sido por lo que implica el reino asiria, sino por lo que Nínive como ciudad implica también, por ser la capital, es de la brutalidad del reino asirio, del paganismo, de la idolatría, de la depravación, ¿sí? Entonces, lo que vemos es que se nos presenta inmediatamente a quién se dirige la profecía, y es a Nínive, ¿sí? Es un juicio inminente. No hay vuelta atrás. Nínive no se arrepintió. Nínive perdió su oportunidad. Y el juicio viene. Pero fíjese cómo inicia la profecía de Nahum. En el capítulo 1, Dios dice así: el Señor, este es el versículo 2, el Señor es Dios celoso, lleno de ira y venganza, ¿sí? Dios es un Dios celoso y vengador. Y vemos que toda la profecía del libro de Nahum se enmarca en estas características y estos atributos de Dios. Y es interesante. No sé si alguien allí pudiese comentar a qué se refiere cuando dice la Biblia que Dios es un Dios celoso. Si alguien allí puede comentar. Queda abierto el micrófono. Que la gloria la quiere para él. ¿Cómo? Que él no comparte su gloria con nadie. ¿Eso? Sí, acá dicen que la gloria no la comparte con nadie. Sí, va por allí, pero el sentido no es ese. Directamente no es ese. ¿Por qué la Biblia presenta, y si Dios en esta profecía dice que Dios es un Dios celoso? Hermano Cristóbal, Adelante. ya yo opino de que cuando se dice que Dios es celoso, es porque nos quiere solo para Él, quiere que todo lo que le ofrezcamos sea para Él y que no sirvamos a otros dioses, solamente a Él. Efectivamente, efectivamente. Cuando la Biblia habla que Dios es un Dios celoso, habla de propiedad, de que nosotros somos su propiedad. En este contexto, Israel, Judá, su pueblo, su nación, le pertenecían a él. Y esta característica de Dios celoso remite a un atributo de Dios, y es su fidelidad. Y es que él hizo un pacto con el pueblo de Israel, en donde él sería su Dios y ellos serían su pueblo, su propiedad. Y aunque el pueblo fuese infiel, Dios es fiel a su promesa. Y Israel, Judá en este caso, solo lo que quedaba de toda la nación completa, le pertenecen a él, no al reino asirio. Entonces, este Dios celoso está reclamando la libertad de su pueblo. Y el otro atributo también nos aclara el contexto de esta frase o de esta característica, que Él es un Dios vengador. ¿Y a quién está vengando? Cuando nosotros leemos más adelante, vemos que Dios le habla a Judá, diciéndole: ahora que Nínive será destruida, tú quedarás libre. Podrás celebrar tus fiestas, podrás cumplir tu pacto, tus votos. Entonces, Dios le dice a Israel, a Judá en este caso, al reino de Judá, que era lo que quedaba de todo el reino, le está diciendo que le pertenecen a ellos, le pertenecen a él. Judá le pertenece a Dios. Entonces, está reclamando la justicia de su pueblo. Eso es lo que está haciendo y lo que está diciendo Dios en este pasaje. El versículo 7 es bien interesante porque nosotros leemos que habla de la furia de Dios, de la ira de Dios, pero entre medio dice, incluso el versículo 3 también lo dice: el Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. Y el verso 7 dice, es como que equilibra un poco toda esta carga de ira, de venganza, de justicia que Dios pronuncia sobre Nínive. Este versículo equilibra un poco la balanza y nos dice: el Señor es bueno. Fíjese cómo irrumpe el versículo en medio de toda esta descripción de ira, de justicia.
que Dios pronuncia. El Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Si hay algo que hemos comentado en este estudio de los profetas, es cómo se tiende a malentender y a deformar la imagen de Dios, exacerbando el atributo del amor. Y mucha gente allí agrega y dice, Dios es un Dios de amor. Y así como Dios es un Dios de amor, Dios no puede castigar a nadie, no puede condenar a nadie, deformando su imagen, exacerbando un atributo por sobre el otro. Cuando los atributos de Dios funcionan en perfecta armonía, así como Dios es amor, Dios es justo, santo, verdadero, fiel, eterno, soberano. Y este versículo, junto con el que sigue, nos aclaran la manera en la que funcionan a perfección los atributos de Dios. Dice, el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Si nos quedamos allí, nosotros vemos que Dios es un Dios lleno de amor. Y si sacamos un pan de vida que dice Nahum 1:7, nosotros vemos que Dios tan amoroso, que Dios tan bondadoso, porque es bueno para los que confían en Él. Es un refugio. Pero fíjese lo que dice el versículo 8, inmediatamente. Pero, dice, arrasará a sus enemigos con una inundación arrolladora. Él perseguirá a sus enemigos en la oscuridad de la noche. Por si acaso estaba leyendo la versión NTV. Por si alguien seguía la lectura y no estaba exactamente igual. Estos dos versículos nos entregan una verdad. La bondad de Dios no anula su justicia. El amor de Dios no opaca su santidad. Ningún atributo se sobrepone a otro. De la misma manera que Dios es amor y se entregó a sí mismo para salvar a un mundo pecador, de esa misma manera Dios es un Dios justo, que va a castigar a cualquiera que irrumpió su ley o infringió su ley y no aceptó el regalo de salvación que Él entregó. Entonces, este libro, todavía vamos en el capítulo 1 recién, ni siquiera terminamos, pero ya vemos una profundidad en el mensaje, una profundidad en las características y en los atributos de Dios que es bastante pura, porque nos muestra lo equilibrado, lo justo que es, porque no sería un Dios justo si Él no condenara. Y si no condenara y no fuera justo, no sería verdadero. Y si no fuese verdadero, no sería santo. Y si no fuese santo, no sería amor. Y si no tuviese ninguno de estos atributos, no pudiese salvar a nadie. Dios funciona en una perfecta armonía. Ningún atributo se sobrepone a otro. Amén. ¿Qué más nos dice el capítulo 1? Los versos 13 y 15 muestran el juicio de Nínive como la libertad del reino de Judá. Fíjese lo que dice, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Está hablando en un sentido literal, porque Israel o Judá estaba sometido al reino de Asiria. No tenía cómo hacerle frente, si no era por la protección divina, estaban destruidos completamente. Entonces, literalmente Dios con la destrucción del reino de Asiria estaba liberando a Israel de lo que implicaba el reino de Asiria. Una brutalidad gigantesca. No sé si han podido todos permanecer en los estudios que hemos visto acerca, por ejemplo, Oseas nos habla de la destrucción de Samaria y describe bastante fuerte, bastante vívida la destrucción, cómo los asirios iban a destruir Samaria. Y algo de eso podemos verlo en el libro de Nahum también. Entonces, es una liberación. La destrucción de Asiria es la liberación de Judá. La destrucción de Nínive es el consuelo de Judá. Por eso ahí dice, la destrucción de uno es el consuelo de otro. Pero esto también hay que tenerlo muy en consideración. Y esto es algo que también de alguna manera marca la tónica del libro. El libro no está escrito desde una perspectiva nacionalista cargada de ira hacia Asiria. No es una persona que desea la destrucción de Asiria.
no es una persona que busca de manera sádica describir la destrucción de su opresor, que en este caso es Asiria. No, la posición en la que está el profeta, primero es un profeta, no son sus palabras, es la profecía de Dios, pero también está en la perspectiva de algo que también marca un poco la línea de la profecía, y es la justicia de Dios. Y el consuelo no deriva, como bien dice allí, de que Asiria se ha destruido, sino de que Dios es justo, no solo con Asiria, sino en general. Dios es justo con todos, y en algún momento Dios va a destruir todo el mal del mundo. Ese es el consuelo de no solo Israel, Judá, del pueblo hebreo en este tiempo, sino también debe ser nuestro consuelo. Dios es un Dios justo y va a llegar un momento en donde la plenitud de su justicia va a permitir que el mundo sea libre de maldad. Y ese es el momento que todos anhelamos. Amén. Y esto es interesante. ¿Sí? Cristóbal, Adelante. respecto a la justicia de Dios, para que el mundo sea justo, toda maldad tiene la justicia. Pero también esto lo podemos tomar con el tema del hombre sin Cristo, que está bajo pecado y bajo condenación. Así está el hombre sin Cristo. Pero Dios en Cristo hace justicia. Y eso ahí se ve tan bonito, el amor de Dios, la justicia de Dios, que la paga del pecado es muerte. La ley dice, todo aquel que pecare se morirá. Entonces, Dios, en el gran amor de Él, que ama al pecador, pero no, como estamos aprendiendo aquí, no puede pasar por alto el pecado, porque yo escuchaba cuando se decía, Dios es bueno con los que le buscan. Ahí está el tema, pero vendrá juicio con los culpables, o sea, con los que no le buscan y no le anhelan. Entonces, en Cristo vemos eso tan perfecto, o sea, Dios ama al pecador, pero tiene que castigar al hombre porque el pecado está en él. Entonces, ¿cómo lo hace? Porque él no va a pasar por alto su justicia, porque él es perfecto. Entonces, claro, el plan es que Jesucristo viene, paga, se hace hombre, ¿cierto? Y paga el castigo de nuestro pecado y va en nuestro lugar a la cruz. Y ahí vemos la gran gracia de Dios que nosotros solamente a través del arrepentimiento y la fe y creer en lo que Dios hizo en Cristo por nosotros, nos justifica y nos declara justos delante de Él, pero por el sacrificio de Cristo, todo basado en la cruz. Yo creo que si alguien piensa que Dios no le ama, Dios le ama y Dios es justo y toda la ira de Dios cae en su propio Hijo para que nosotros podamos arrepentirnos y buscarle, porque Dios es bueno con los que le buscan y poder disfrutar de su presencia. Es tan armoniosa la Biblia que los principios son inquebrantables, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Podemos ver el amor de Dios, que es eterno, que es impresionante, que no es comparable, y la justicia de Dios. Ahí termino. Amén. Sí, efectivamente. De hecho, recuerdo que cuando estudiamos a Isaías, veíamos también justamente esto, cómo el amor de Dios se ve reflejada junta con su justicia, en donde estaba este siervo infiel, que era Israel, pero la justicia no cae sobre el siervo infiel, sino que la justicia de Dios recae sobre el siervo fiel, para que su amor pueda ser demostrado al siervo infiel. Y es algo tremendo, es algo hermoso el comprender que en la cruz no solo se derramó amor, sino justicia. Y eso es... Cristóbal. ¿Sí? Cristóbal. ¿Sí? Ahí, o sea, como también agregar la misma idea, también se ve muy reflejado en la disciplina, como Dios nuestro Padre, y hay un seminarista que dice que no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado, pero tampoco no hay ningún pecado tan pequeño que no vaya a ser disciplinado o no se vaya a vivir las consecuencias de ese pecado. Sí. Eso. Efectivamente, sí, muy buen comentario. La justicia de Dios es completa y como bien dice, y como bien decía Jairo, Dios no pasa por alto arbitrariamente nuestros errores. En algún momento tendremos que dar cuenta de ello, pero su amor se manifiesta en que, como decía Jairo, Dios es capaz de perdonar nuestros errores. Y parte de la justicia de la cual hemos estado hablando se ve mucho está
ahí explayada en todo el libro, la justicia de Dios, pero es interesante ver esta característica de la justicia que podemos ver en Nahum. Como bien dice allí, se presenta la justicia retributiva de Dios. Su juicio no es arbitrario, es la paga del pecado, en este caso, de Asiria, de Nínive. ¿Y dónde vemos el hecho de que no sea arbitrario y que sea retributivo? En el hecho de que Asiria, siendo un reino perverso, muy malo, les da la oportunidad de arrepentimiento. La aceptan, sin embargo, luego se olvidan de los caminos de Dios y persisten aún más todavía en los mismos caminos que antes. Entonces, el juicio de Dios no es arbitrario, sino que es justo. Y vamos a profundizar también en el tema cuando Dios dice al principio, habla de venganza, ¿sí? De venganza. Y es algo que podemos leer mucho en el Antiguo Testamento. Cómo vemos este ideal de venganza o de justicia retributiva, y no solo eso, sino que podemos leer pasajes o salmos que son bastante fuertes, en donde el salmista escribe que desea que sus enemigos sean destruidos, que perezcan por completo todos, cada uno de ellos. Y no vemos esto en el Nuevo Testamento, sino que lo vemos en su máximo esplendor en el Antiguo Testamento. Y ¿a qué apunta esto? Como decía anteriormente, no apunta a la ira humana, no apunta al deseo sádico de ver la destrucción de mis enemigos. Cuando nosotros leemos algunos salmos, por ejemplo, el Salmo, lo vamos a ver más adelante, 139 nos habla un poquito de esto, el Salmo 109 también, y así otros, de el deseo de la destrucción de los enemigos. ¿Y aquí apunta esto? No apunta, como decía, al deseo de destrucción humano, a una ira humana, sino que apela a la justicia de Dios. Y su justicia, la de Dios, no se basa en la ira, pues si no, no sería justa. Porque no simplemente por ira Dios destruye a Asiria, sino porque Dios es justo, ejecutó su sentencia en función de lo que Él entregó, mandamientos, ¿no es cierto? Y no solo eso, sino la oportunidad de arrepentimiento, pero Siria, Nínive en el caso particular, la desaprovechó, no la aceptó. Pasó lo mismo, por ejemplo, con Caín, lo comentábamos al principio, Dios le advierte, si tú cedes, vas a perecer, pero si tú logras contenerte, vas a poder vencer. Y el juicio que Dios ejecuta aquí ahora sobre Nínive, y también lo que podemos leer en algunos otros pasajes del Antiguo Testamento, podemos ver el deseo profundo de justicia. Recordemos y tengamos en consideración al leer estos pasajes que en el Antiguo Testamento no existía la noción del castigo eterno en el infierno o de la salvación eterna en el cielo. Todo se pagaba en la tierra, todo. Esa era la visión que tenía lo que podemos leer en todo el Antiguo Testamento. Por eso existe ese deseo de que el malo pague acá en la tierra, porque no se pensaba y no se tenía la profundidad de conocimiento que tenemos a la luz del Nuevo Testamento del castigo eterno en el infierno, sino que todo se pagaba en la tierra. Por eso podemos ver estos pasajes en donde el salmista o ciertos personajes escriben con tanto fervor que la justicia de Dios se ejecute acá en la tierra, acá, no en un más allá, sino acá, porque no existía ese conocimiento y esa percepción que tenemos hoy día gracias a la profundidad del Nuevo Testamento. Entonces, debemos tener conciencia de esto. Lo digo porque he visto predicaciones de personas muy famosas que han dicho literalmente, yo por mí arrancaría ciertas páginas de los Salmos, porque no me gusta leerla, porque leo ira, porque leo odio al referirse a estos pasajes, a algunos salmos. Y eso no denota nada más que la falta de una correcta interpretación del pasaje, de la profundidad de lo que esto implica. Y no leemos ira, no leemos odio, leemos el profundo deseo de que se haga justicia. Pero no la justicia humana, sino la justicia de Dios. Y podemos ver un paralelo bien fuerte en el Salmo 73, cuando se habla del destino de los impíos. Y ahí el salmista describe, es que tienen tanto, es que no trabajan y aún así son prosperados. Y lo compara consigo mismo el salmista, dice, y yo me rompo mis manos, pero no logro lo que anhelo. Pero cuando estoy en tu presencia comprendo
que en verdad lo de este mundo nada ofrece. Y que más vale un día en tu presencia, que es mejor estar contigo, porque el fin de ellos no será bueno. Y no está deseándole el mal, sino que está descansando en la justicia de Dios. ¿Sí? Eso es bastante importante que lo tengamos en consideración cuando leamos ciertos pasajes como estos, que lo que vemos en el pasaje es justicia de Dios. Amén. Eso es lo que leemos en el pasaje. No leemos ira ni odio, sino un profundo deseo por justicia. Nahum 1:15 es un eco de Isaías 52:7, un pasaje que cita el apóstol Pablo en Romanos 10, verso 15, en donde habla sobre los pies de los que anuncian el Evangelio, dice Romanos, y habla de las buenas nuevas en el Antiguo Testamento, Nahum particularmente. Y es interesante porque esas buenas nuevas que anuncia es libertad, es liberación. ¿Por qué? Porque el enemigo cayó, el enemigo fue destruido, somos libres. Nuestro opresor ya no está encima nuestro, ya no tenemos una soga en el cuello, ya no hay un yugo sobre nosotros, se quebró, somos libres. Esas son las buenas nuevas que anuncian aquellos que van por los montes, los collados con sus pies, anunciando la buena nueva, este mensaje de libertad, haciendo eco del mensaje de Isaías. Y cuando nosotros a la luz de esto podemos leer en Romanos, capítulo 10, verso 15, cuando el apóstol hace también eco de estas palabras, hablando de estos que anuncian el Evangelio, podemos ver a qué se refiere o la implicancia de este mensaje del Evangelio. Y nos habla de justamente lo que decía nuestra pastora, la libertad que Cristo compró en la cruz. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás, pero anunciemos libertad. La humanidad ya no está presa en el pecado. La humanidad ya no está sometida al yugo de Satanás, de la esclavitud de la carne. Fuimos liberados porque uno venció, porque uno nos trajo libertad. Porque de la misma manera que por uno entró la muerte a todos, de la misma manera, por medio de uno, muchos serán salvos. Por medio de Jesucristo, se anuncia libertad para la humanidad. Y eso es bastante profundo, bastante impactante, ese mensaje de libertad el cual predica Nahum o habla Nahum en este pasaje, haciendo alusión a la libertad de su opresor, de su enemigo, ¿sí? Pero en el Evangelio también habla de lo mismo, un enemigo espiritual, la carne, el pecado, Satanás. Amén. Maíz. ¿Qué vemos en el capítulo 2? Se describe la caída de Nínive de manera bien gráfica, y lo otro que podemos leer harto en el pasaje, al menos más de una oportunidad, es ironía, notas de ironía que podemos leer en voz del profeta, en donde se mofa de alguna manera o hace comparaciones con el orgullo de Nínive y cómo ese orgullo hoy día es derrota, es vergüenza, ¿sí? Y el profeta, sarcásticamente, como le decía, hace una comparación con leones. ¿Por qué esto? Porque si usted lee, ahí habla y dice, ahí está el león que devoraba a su presa para entregárselo a los cachorrillos, o que degollaba a sus enemigos para entregárselo a la leona. Y habla de Nínive, de Asiria, como un león que caza, y todos ellos son así de feroces. Y es porque es lenguaje. Gran parte del texto está escrito en poesía, es una especie de poema, y ocupa este lenguaje sarcástico para enfatizar y recalcar esta idea. Nínive está destruida, no hay nada que pueda hacer. Su pasado glorioso será olvidado, su poder enterrado. Nínive quedará en ruinas. Y esta comparación la hace ¿a pito de qué? Y es que Nínive, o los asirios, el león es un símbolo de fuerza, de poder. Incluso muchos relieves y los reyes eran describidos como leones, o con cuerpo de león, o con cabezas de leones, o con garras de leones, demostrando, como le decía al principio, abiertamente su bestialidad, su ferocidad. Entonces, el profeta ocupa este mismo símbolo. Aquel que se presentaba como un león, hoy día no es nadie. Y las palabras que recibe Asiria son tremendas, porque Dios dice, el Señor Todopoderoso dice, aquí estoy
en tu contra. Es tremendo. Lo describe así Reina Valera. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Y no sé si dimensiona estas palabras. El escuchar que Dios se levanta contra mí, en este caso es contra Nínive, pero el escuchar y el recibir esa frase, esa noticia, que Dios, el Todopoderoso, se ha levantado contra una nación. Esto no nos dice nada más y no recalca nada más que el hecho de la completa destrucción del reino de Asiria. Van a ser totalmente destruidos. Esta profecía se cumplió en el 612 a.C. Nínive fue destruida por completo, completo. Y no es el versículo 13 el que dice que es de, es el versículo 11, por si acaso. Ahí dice el versículo 2:13 que es de, citando el versículo 11, es el 11, no el 13, por si acaso. Dice el versículo 11, que es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león, y no había quien los espantase. ¿Qué es de esta ciudad? Nínive todavía no era destruida en el momento en el que Nahum pronunció la profecía. Estaba en su máximo esplendor, en su apogeo. Entonces, por eso destacaba al principio a la vista del ojo humano, lo absurda que parecía y se oía la profecía de Nahum. Lo más probable es que a alguien le haya dicho algo similar, porque es imposible que un reino tan poderoso caiga. Lo más probable es que hayan sido las palabras. Sin embargo, cayó en el 612 y justamente por más de 1000 años, más de 2000 años, se pronunciaron estas frases, que es de Nínive, que es de Asiria, porque estaba perdida. Se encontró en el año 1842, recién allí, desde el 612, Nínive fue recién vista nuevamente. Entonces, y hasta el día de hoy son ruinas la ciudad de Nínive. Se ha tratado de reconstruir, o sea, no reconstruir, sino restaurar, con un sentido arqueológico para preservar la cultura. Sin embargo, no sé si alguien lo recuerda o no, pero hace un par de años el ISIS o el EI destruyó harto de las ruinas justamente de Nínive. Las destruyó por completo, las hizo explotar. Por lo que hoy día siguen siendo ruinas todavía, a pesar de que hay algunos lugares que se han reconstruido o restaurado, porque no se ha reconstruido, restaurado. Nadie habita Nínive y el reino asirio. ¿Qué es del reino de Asiria? No hay nada. Y aquí, una vez más, como en cientos de oportunidades, vemos lo exacta de la profecía. Uno de sus sellos distintivos que nos dicen a voces: esta es la palabra de Dios, aquel que conoce el pasado, presente y futuro. Amén. Vamos al capítulo 3. Hermano Cristóbal, Adelante. es tan impresionante como el Señor nos habla, ¿cierto?, en las Escrituras, y cómo los principios, vuelvo a decir lo mismo, sus principios que son inviolables, permanecen por los siglos de los siglos hasta hoy día, y esos mismos principios son aplicables para este tiempo, porque al final del tiempo Roma resurgirá y será el último imperio, dijéramos, que va a estar antes de que Cristo venga, y también será destruida porque por las mismas razones que va a ser destruida Siria, porque eso es aplicable para ese tiempo y para hoy día. Entonces yo estaba leyendo, por ejemplo, Apocalipsis, y dice, cuando es destruida Babilonia, que representa el poder pagano, político, el reinado del anticristo que cae, nunca más se oirá de ti la música de arpas, flautas, trompetas ni cantantes, nunca más se encontrará en ti un artesano, en ti nunca más brillará la luz de lámpara. Babilonia fue la culpable de la muerte de los profetas y del pueblo de Dios, y de todos los que fueron asesinados en la tierra. Eso estoy leyendo Apocalipsis, cuando cae ese poder político que está liderado por el anticristo, que va a caer también. Y el mismo principio se aplica en ese tiempo para Siria, el mismo principio se va a aplicar para los últimos tiempos, previo a la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo, a establecer su reino, que es el reino que nosotros hoy día estamos esperando, donde va a haber justicia, paz, y todo lo que nosotros no hemos visto en este tiempo. Tendrán que caer, tanto Asiria cayó, caerá Babilonia, y todos los otros reinados, para que se cumpla la profecía de Daniel,
cuando ve esa piedra que derriba todos esos imperios babilónicos, asirios, todos los imperios que preceden al reino que nosotros estamos esperando y que está por venir, que es el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Así es. La justicia de Dios para Judá en el tiempo de Nahum, o posterior al tiempo de Nahum, solo trajo paz momentánea, porque luego de eso fueron sometidos nuevamente por otro reinado, y luego de eso por otro, y por otro, y por otro, y por otro. Sin embargo, la justicia que esperamos nosotros, la justicia de Dios, la que la palabra nos entrega, es una justicia perpetua, que entregará un reinado de paz eterno. Eso es lo que anhelamos y esperamos, como decía nuestra pastora. Amén. Anhelamos y aguardamos ese momento. Avanzando al capítulo 3, el último capítulo, la imagen que está ahí, por si acaso, es la puerta de Nínive, un lugar que es icónico de la ciudad, que es uno de los monumentos que se ha restaurado. De hecho, si usted busca imágenes, va a encontrar esta puerta que fue destruida por el juicio pronunciado que hemos estado estudiando. En el capítulo 3 se presentan las razones del juicio contra Nínive. Como bien decía nuestra pastora, se presentaban allí las razones de la destrucción de distintas maneras, su idolatría, su perversidad, su brutalidad, y volvemos a leer el tono sarcástico, porque se ocupa la frase "ay de ti". No sé si saben lo que significa esa frase, parte del capítulo 3, "ay de ti, ciudad sanguinaria". Se fija cómo resalta la bestialidad y la brutalidad del reino de Asiria con lo sanguinario que eran, pero este término, "ay de ti", se ocupa es acompañado de una frase que nace desde el dolor, como el pesar que produce algo. O la aflicción que pudiese producir algo. Sin embargo, es sarcasmo, es irónico, porque a Nahum y al reino de Judá no sentían pesar por la destrucción de Nínive, sino que justamente al contrario, descansaban en la justicia de Dios, y ese era el consuelo de ellos, ¿sí? Y escuche cómo se describe la brutalidad del reino de Asiria. Aquí se detalla lo que hicieron en Tebas, y los asirios hicieron lo siguiente en Tebas. Sus bebés, los de Tebas, los ciudadanos de Tebas, fueron estrellados contra las piedras de las calles hasta morir. O sea, lanzaban los bebés a las rocas, a la calle. Y cuando los lanzamos, no es sentido figurado que los dejaban solos, sin hogar. Los lanzaban, los mataban, azotándolos en el piso, en las murallas. Y esto no es nuevo del reino asiria, acostumbraba a hacer esto. De hecho, decía al comienzo que Oseas describe de manera muy, muy gráfica esto. ¿Y cómo describe Oseas la caída de Samaria? Justamente de la misma manera. Oseas profetiza que Asiria haría esto con los hijos de Samaria, que los bebés, los niños, serían azotados y morirían así. También, esto es bien particular, porque así como hizo Asiria con Israel en Samaria y con Tebas en Egipto, la Biblia nos dice en Isaías 13:6 que Babilonia también va a sufrir lo mismo en su caída. Lo mismo. Los hijos de Babilonia van a ser azotados, ¿sí? Y es bien fuerte cómo se describe esto, cómo se detalla lo crudo del juicio, ¿sí? Pero lo que se destaca y lo que resalta y de lo que no queda dudas es que Asiria caerá. Ahora sí se debería escuchar. Hoy me adelanté aquí. Ahí sí. La profecía, de manera muy similar a Jonás, termina sin un desenlace claro, ¿sí? Simplemente termina. Y se acaba allí el mensaje del libro de Nahum. Y es bien particular porque no sé si allí ustedes que pudieron seguir la lectura se dieron cuenta de algo, pero cuando estudiamos a Miqueas, a Sofonías y a otros varios más profetas, es común encontrar secciones en donde hay una sección de juicio, y luego un par de versículos que nos hablen de una esperanza futura, de redención, de libertad, del juicio de Dios, de este reinado eterno, del cumplimiento del pacto davídico. Es común,
ver estas secciones entre medio del juicio, secciones de promesa, de esperanza. Sin embargo, en Nahum no están esas secciones que podemos ver en otros profetas. Sin embargo, eso no quita que no haya un mensaje esperanzador para Israel, para Judá en este caso, porque a lo que se atiende es a lo siguiente, y es que, como bien no hay apartado de esperanza, el propio juicio es una esperanza y es una bendición, es libertad y consuelo para Israel. No necesitaban un apartado extra de una promesa, porque el mismo juicio sobre Asiria, sobre Nínive, era al mismo tiempo una libertad, una pronunciación de libertad para el pueblo de Dios. Y eso es, creo yo que deberíamos leer de manera similar como lo que nos decía nuestra pastora, cuando leemos Apocalipsis y leemos este juicio sobre la Babilonia, sobre la gran ramera y sobre todas las naciones. No solamente debemos leer allí juicio, sino libertad para nosotros también. Porque hay un doble mensaje en la profecía. Así como Asiria sería destruida, de manera, podemos inferir allí mismo, leer entre líneas, que ese juicio para Asiria es la libertad para su pueblo. Que el juicio que nosotros leemos que se desarrollará en los tiempos finales sobre las naciones será la libertad para el pueblo de Dios. La libertad para que este reino perpetuo que anhelamos, esperamos, pueda de una vez por todas concretarse. Y anhelamos ese momento. Entonces, esta lectura de juicio también tiene que estar acompañada de una lectura de esperanza, de libertad, al mismo tiempo, juntas, ¿sí? ¿Qué podemos extraer del libro de Jonás? ¡Ay, Dios bendiga a Abraham! Muchas bendiciones de Abraham. Ahora sí, ahí lo logró. Perfecto. ¿Qué podemos extraer de la enseñanza del libro de Nahum? Como comentábamos ya, la justicia retributiva de Dios. Que este justo deseo de justicia, como decía, leemos en el Salmo 109 y el Salmo 137:9. Salmo 137:9, si usted lo lee, nos habla de lo mismo que hicieron los asirios en Samaria, en Israel, y en Tebas, con Egipto. Este deseo de que el enemigo sea destruido. Pero como comentábamos, ese deseo de destrucción no nace de la ira y del odio humano, ni de la venganza humana, sino de la justicia perfecta de Dios, ¿sí? Y esto nos va al siguiente punto, que también lo comentamos, que Dios funciona, en sus atributos funcionan en perfecta armonía. Ningún atributo es mayor que otro, deformando su imagen, sino que funcionan en una armonía perfecta, se acoplan de manera perfecta. Y algo que se destaca y se resalta, no sé si podía allí verlo, es cómo Dios demuestra su poder al controlar la historia. ¿A qué me refiero con controlar? No me refiero a que Dios es un titiritero que controla la historia a su antojo, sin libertad o restringiendo la libertad del hombre, sino cómo la mano de Dios se mueve a través de la historia. Y es que el reino asirio no se levantó por casualidad, sino que fue un juicio, sirvió de herramienta de juicio para Judá, ¿sí? Para Israel, con los cuales cayeron a destrucción. Sin embargo, Dios les dio la oportunidad para arrepentirse. No lo hicieron de manera genuina y ellos fueron destruidos por sus pecados. Vemos lo mismo con cada pueblo, con Egipto, con Babilonia, con Grecia, con Roma. Y al día de hoy podemos descansar en la perfecta providencia de Dios, en su voluntad, que su mano está por sobre todas las cosas y todos los tiempos. Amén. Hermano Cristóbal, y lo Sí. podemos ver también con el juicio que en el tiempo de Noé, porque Noé dice en segunda de Pedro que fue pregonero de justicia, Sí. entonces él advirtió que venía un diluvio, la gente sabía que conoció el mensaje para no sufrir las consecuencias del diluvio. Dios siempre da esa oportunidad. Y hoy día la iglesia está predicando el mensaje de salvación y la gente está escuchando el evangelio del Señor Jesucristo. Pero la palabra de Dios dice claramente que el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, que es el camino de salvación y la justicia de Dios que Dios entrega al hombre para que nosotros tengamos una oportunidad en el reino que viene. Entonces,
No podemos culpar a Dios, mucha gente culpa a Dios por las situaciones que se están viviendo, y Dios no es culpable porque es el hombre que se ha apartado y ha utilizado su libre albedrío para vivir una vida absolutamente independiente de Dios. Y vivir una vida absolutamente independiente de Dios hay que tenerse las consecuencias de quien vive así. Entonces, Dios es dos atributos muy importantes que uno aprende y reafirma esta convicción que Dios es amor, pero también Dios es justo y no va a pasar por el pecado, no lo pasó en años y años atrás de lo que estamos contando en la historia, porque como tú bien decías, Asiria escuchó el mensaje a través de Jonás, ellos conocieron el mensaje, tuvieron la oportunidad, como todos nosotros hemos tenido la oportunidad de venir a Jesús, aceptarle o sencillamente rechazarle. El que le acepta tiene una oportunidad con él en su reino, y el que le rechaza voluntariamente se va donde él mismo ha decidido estar. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios no mandó a su Hijo a condenar al mundo, sino que a salvar el mundo. Pero está en nosotros rendirnos a las plantas de Cristo. El destino está, hay un camino ancho y hay un camino angosto, y aquí decidimos dónde queremos estar. Y ya frente a las decisiones del hombre que se aparta de Dios, bueno, viene el juicio y la condenación eterna. Y está escrito. Me Así encanta es. Dios, me encantan sus pensamientos. No encuentro un Dios más lindo, más grande, más hermoso en sus pensamientos, donde al conocerle y al entrar en esa mente, en esos pensamientos de Dios, uno se contriñe, hermano. Realmente es perfecto el plan de salvación. Dios es santo, 3 veces santo, y Él no se equivoca en los tratos con el hombre ni con las naciones. Así es, sí, efectivamente. Y como bien decía nuestra pastora, otra de las cosas que nos entrega el libro de Nahum es esta esperanza de justicia, en donde el mal no será eterno, no durará por siempre. Dios no va a pasar por alto, como decía nuestra pastora, el mal. Él va a dar justa retribución al pecador. Y como decía anteriormente, ahí tenemos un paralelo con el Salmo 73 y cómo esta idea de justicia descansa no en nosotros, sino en nuestra visión, sino en Dios. En donde el salmista se debatía, ¿es justo que el impío prospere y el justo tenga que esforzarse más todavía y aún así no logre cumplir sus sueños? Pero, ¿cuál es la respuesta al final? Este mundo no es el escenario en donde vemos la retribución de nuestras obras. Dios tiene reservado 2 lugares. Un lugar de descanso eterno para aquellos que hayan descansado en su justicia y caminado en función de ella, y otro en donde sufrirán los que la hayan rechazado. Amén. Y esa justicia, ese momento anhelamos, ese reino de paz. Amén. Este es el libro de Nahum. Esto es lo que podemos extraer y comprender y estudiar del libro de Nahum. No sé si alguien tiene algún comentario que quiera agregar, alguna duda o algo. Queda abierto el micrófono. No. Bien. Sin más, ya terminando entonces este estudio, bueno, comentarles que Tabita, gracias a Dios, ha mostrado, cada día muestra una leve mejoría con respecto a los días anteriores, y eso es algo por lo cual agradecerle a Dios, que poco a poco Dios va haciendo su obra y descansamos en que Él es fiel en completar su obra. Amén. Y eso es un motivo para agradecerle al Señor y no dejar de orar. Recordemos que todos los días a las 10 de la noche estamos orando por no solo Tabita, sino hay otras peticiones de oración, pero confiando en que Dios es perfecto y Él hará su voluntad, mostrará su gloria. Descansamos en su obrar. Amén, que es perfecto. Y recordarles también que el día de mañana nuestros pastores tienen estas reflexiones en Facebook e Instagram a las 8 de la tarde. Este viernes hay Dorcas también a las 8 de la tarde. Sábado jóvenes, 5:30. Y domingo a las 4 de la tarde tenemos escuela dominical, para que usted invite ahí a su hermano, sobrino, primo, vecino, todo el mundo. A las 4 de la tarde, y tenemos culto general a las 6 de la tarde el domingo. Amén. Así que sin más, vamos a estar despidiéndonos con la bendición. Le voy a pedir a mi hermana Nayra que nos despida con la bendición.
Dios, vamos ante su presencia a través de Jesús para darle gracias por este estudio en el cual hemos aprendido cosas nuevas, Señor, y gracias porque tú nos das la posibilidad de poder abrir un espacio para que tu iglesia pueda aprender, para que podamos crecer en el conocimiento, para así conocerte más a ti y amarte más a ti, Señor, porque realmente te queremos conocer. Gracias por este momento. Sigue bendiciendo a los profesores, Señor, y a todos aquellos que se conectan y a las personas que ven este video luego de que termina. Y Señor, te pedimos de que este mensaje, esto que hemos aprendido hoy, lo puedas dejar grabado en nuestros corazones y lo podamos también poner en práctica, Señor. Gracias por todo. También te damos gracias por Tabita, porque sabemos de que es tu mano la que se ha movido ahí. Sabemos de que es tu voluntad la que se está haciendo y no estamos interponiéndonos en nada, solamente queremos que tú obres conforme a tu voluntad. Y te damos gracias porque ella ha mostrado mejoría, Señor. Ya no es la paciente más grave de la UCI y sabemos de que es tu poder, es tu gloria y tus tiempos son perfectos, Señor. Por eso te damos gracias. Sigue bendiciéndonos, Señor, y que cada día en este estudio para más podamos conectarnos más personas y motivar al resto, Señor, a que pueda aprender más de ti. Gracias por esto, gracias por poder escuchar, Señor, tu palabra, por escudriñar, Señor, y cada día interesarnos más en estudiar más de ti. Gracias a Dios por esto y ahora ya va a terminar, ya terminó este estudio y pedimos de que tu bendición sea con cada uno de nosotros, que podamos tener una linda noche, descansar, si es tu voluntad despertar el día de mañana, despertar así renovados, fortalecidos y que tú seas con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.